Buenos días a todos, les damos la bienvenida. Todos son bienvenidos, nos da gusto que estén con nosotros. Vamos a pasar a un mensaje. El día de hoy quisiera compartir con ustedes cómo viene la fe, a manera de pregunta en este texto que aparece en la presentación. Vamos a estar abordando este tema relacionado con la fe y quiero invitarle para que hagamos una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios, pidámosle su ayuda en este día. Gracias, Señor, gracias por reunirnos, darnos la oportunidad de aunque nuestra alma encuentre descanso a través de estos cantos, Señor, podemos, Señor, acercarnos a ti. Nuestra alma encuentra paz, reposo, y es que lo que hemos entonado es una realidad, Señor. Solamente en ti, Jesús, nuestra alma encuentra descanso, alivio. Tú eres esa roca, Señor. Tú eres, Señor, nuestro refugio, nuestra fortaleza, y agradecemos, Señor, que nos des estos momentos donde podemos experimentar de tu paz y de tu presencia. Señor, háblanos por tu palabra, Señor, que sea tu palabra hablándonos en este día. Rogamos que sea el Espíritu Santo ayudando a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos hoy, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero referirle, este tema está relacionado con la fe. Y bueno, yo quisiera iniciar abordando dos cosas. Una de ellas está dos puntos o dos textos o dos pasajes que encontramos aquí, en uno de ellos en Marcos, en el capítulo 6, el versículo 5 y 6. Y quiero referirle que en estos dos textos que vamos a ver son dos pasajes que describen algo muy particular en la vida de Jesús. Hubo distintos eventos en donde la gente quedaba admirada por lo que hacía Jesús, por lo que enseñaba, por los milagros que hacía, por las cosas que él llevaba a cabo. Pero no solamente la gente quedó admirada, también Jesús mismo se admiró en ciertos momentos de las respuestas y reacciones de las personas. Pero hay dos textos o dos pasajes, que son los que voy a referir, en donde Jesús resultó admirado por dos respuestas diferentes, y quiero que las veamos. Una de ellas está aquí en Marcos capítulo 6, el verso 5 y verso 6 también vamos a leer. Dice ahí: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Vuelvo a leer esa última frase que leí del verso 6, dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Entonces ese es el primer momento donde queda un registro que Jesús se quedó admirado, maravillado, asombrado, podríamos decirlo con esos sinónimos también. Estaba asombrado, estaba maravillado, estaba perplejo, estaba a lo mejor realmente estaba como que no podía él comprender por qué la gente tenía ese grado de incredulidad.
Dice ahí el verso anterior, leíamos que Jesús no pudo hacer muchos milagros en ese lugar. Está hablando de Nazaret. Nazaret era el lugar donde Jesús había criado, donde había él vivido su infancia, había tenido ahí su adolescencia, su juventud. Toda gran parte de su vida había estado precisamente en Nazaret. La gente de Nazaret lo conocían a sus padres, conocían a sus hermanos, sabía quién era Jesús, sabían cuál era su oficio, a qué se había dedicado, quién era su padre, sus hermanos, etcétera. Conocían todo de él en Nazaret. Y cuando Jesús llega ahí a ese lugar a visitarlo, imagínate, seguramente venía a Nazaret con una expectativa de bendecir a la gente que él conocía, con la cual se había criado. Conocía a lo mejor a la mujer que había quedado viuda hace unos años y quería darle una bendición muy particular. Conocía ahí a sus primos, a familiares, a vecinos que tenía ahí muy cerca de él cuando él vivió en esa ciudad, y entonces quería darles precisamente cosas muy especiales, enseñarles, revelarles la palabra de Dios, hablarles de cosas muy importantes. Pero se topó en ese momento Jesús con algo muy triste para esa ciudad. Había una grande incredulidad en esas personas. Entonces por eso describe aquí que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos, dice a unos pocos enfermos. Y esto casi como que forzando el milagro, porque la gente estaba tan endurecida, tan cerrada, tan incrédula, tan la verdad renuente a recibir esa gracia de parte de Dios, que no pudo haber muchos milagros en esa ocasión. Yo pienso que en el ministerio de Jesús fue un día seguramente muy triste. Un día donde Jesús se sintió muy mal, pero no consigo mismo, sino al ver la actitud y el corazón de las personas. Yo pienso que Jesús sigue viendo eso en este tiempo, amado. Por un lado, sigue viendo a muchas personas con un corazón que está endurecido, que hay incredulidad, que hay renuencia, que hay rechazo a veces a estas cosas, a las cosas de Dios, cuando Él quiere darnos una bendición y nuestro corazón precisamente es el obstáculo, el impedimento para recibir esa bendición que Él tiene para nosotros. Ese día Jesús entonces estaba asombrado por la manera en que estas personas resistieron el reino de Dios. Imagínate, Jesús en otros momentos decía: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí. Está aquí el reino de los cielos. Jesús predicaba la palabra, manifestaba ese poder de parte de Dios. El reino de Dios se había acercado, pero parece que ese día el reino de Dios fue rechazado, fue resistido a causa de la incredulidad de esta gente. Vamos a ver el otro aspecto. Ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 9. El Evangelio de Lucas, versículo 9, nos dice así: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este día es el contraste. Esta historia, este relato que nos describe Lucas 7, verso 9, es lo opuesto, totalmente opuesto en todos los sentidos, o sea, en un aspecto totalmente abismal. Hay una grande diferencia, hay una grande distancia entre el evento que vimos hace un momento y este evento que estamos refiriendo aquí. Aquí Jesús ahora estaba maravillado, pero no de la incredulidad ni de la renuencia de la gente, sino estaba maravillado de la fe que tenía este hombre, un centurión que había pedido al Señor: Señor, mira, mi siervo está muy enfermo, por favor, sánalo, ten misericordia de él. Y Jesús le dice: yo voy a sanarlo, voy a ir a sanarlo. Y este hombre le dice: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces empieza él a recitar, a disertar este centurión, diciéndole: mira, Señor, porque yo soy un hombre con autoridad y tengo gente bajo mi autoridad. Le digo a ve allá y va, ven acá y viene, haz esto y lo hace.
Así es que, Señor, tú puedes decir la palabra para que mi siervo sane. Y eso fue lo que le maravilló al Señor Jesucristo. Le maravilló la fe que este hombre tenía. La fe en Dios, la fe en Jesús, la fe en su palabra. Él tenía el poder para decir que su siervo sanara sin necesidad de poder entrar a ese lugar en donde este hombre se sentía precisamente indigno de que Jesús pisara. Es decir, Jesús no es digno de que pise un hogar así. Jesús no es digno de que esté en un lugar como este, un lugar donde ha habido mucha maldad, mucho pecado. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo va a ser sanado, decía este hombre. Entonces Jesús, al oír esa respuesta, por eso dice aquí el verso 9, volvamos a leerlo, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Se maravilló de él. Y volviéndose, imagínate, la multitud escuchó eso, la gente que estaba con Jesús, entre ellos estaba Pedro, Juan, Jacobo, los mismos apóstoles, los fariseos que estaban siguiendo a Jesús solamente para criticarlo, ver que hacía mal, mucha gente que estaba esperando que recibir un milagro, un favor de parte de Cristo. Y entonces Jesús se voltea a ver a la multitud y les dicen, ¿escucharon? ¿Oyeron lo que este hombre ha dicho? ¿Pusieron atención en lo que este hombre ha referido? Os digo que ni aún en Israel he hallado esta fe. He hallado tanta fe. Amado, yo creo que a veces nos sucede así, aún me refiero a los mismos creyentes. A veces nos sucede así, amado. Hay gente que escucha la palabra de Dios y tiene tal confianza. Hay gente que ha escuchado la palabra de Dios por mucho tiempo y hay poca fruto en su vida espiritual a causa de la fe, de la cantidad de fe que a veces tenemos. A veces nuestra fe es muy pequeña, a veces nuestra fe está tambaleándose, a veces nuestra fe ciertamente está ahí dudosa, esa confianza en el Señor. Amado, dice ahí que Jesús estaba maravillado al ver la fe de este hombre. Yo pienso que Jesús es realmente lo que espera y lo que busca en nosotros, amado, que seamos de esas personas que estamos teniendo esta fe en Él. Así es que en estos dos ejemplos, seguramente hoy deberíamos nosotros de tomar una decisión de cuál de ellos queremos ser. De los que buscan a Jesús, confían en Él y entonces su fe actúa para ver la gracia de Dios, para ver el poder de Dios en sus vidas, o somos de aquellos que estamos renuentes y rechazamos e impedimos ver precisamente la obra de Dios y la gracia de Dios en nosotros. ¿De qué dependerá, amado? No depende de Dios, porque es el mismo Dios en los dos eventos. Es el mismo Señor en los dos eventos. Lo que hizo la diferencia fue la actitud y la fe, o la fe que tuvieron unos, o la incredulidad que tuvieron otros para no ver el milagro de Dios, y el de la fe para recibir precisamente la gracia de Dios y observar esa obra de Dios en su vida. Así es que si vemos estos dos aspectos que nos muestra la Escritura, entonces es importante entender que la fe para Dios es de suma importancia. Vamos al siguiente punto en la diapositiva. Yo quiero invitarles a ver un concepto, una definición sobre la fe. La fe es la actitud de completa confianza en Cristo. La fe es una actitud de completa confianza en Cristo, solamente en Él, para todo lo que significa la salvación. Bueno, podríamos resumir toda esta frase en que la fe es una actitud de confianza. Y a veces tú la confianza la depositas en muchas cuestiones. A veces confías en una persona que precisamente te ha ayudado a resolver algún problema en el pasado. A veces depositamos confianza en una persona que tiene conocimientos de mecánica, o aquella persona que le ha reparado algún aparato electrodoméstico, que usted sabe que ha sido una persona que ha dado resultados en lo que ha hecho. Tiene muestras, tiene usted evidencias de que esa persona le puede llevar algún aparato, algún accesorio, y entonces lo va a poder reparar.
A veces depositamos la confianza en esos sentidos. O sea, de esa manera nuestra confianza es sencilla, es una confianza simple, sencilla hacia ese tipo de aspectos. Amado, pero a veces confiar en Dios pareciera que resulta más difícil para algunas personas. ¿Sabes por qué? Porque a veces la gente lo primero que quiere es ver para creer. Quisiera ver cosas para entonces creer en Dios. Y Dios no obra así. Dios primero nos pide la actitud de confianza para que entonces tú y yo podamos ver. Eso a veces es lo que resulta difícil para el hombre. Pero de alguna manera, mira, para Dios es importante la fe, porque nos pide Dios que tengamos esa relación con Él, una relación de confianza. Que confiemos en su palabra, en sus propósitos, en el plan que Él tiene, etcétera. Y esto está basado en algo que se denomina confianza. Que tú creas, que tú confíes en lo que Él nos ha referido en la Escritura. De aquí, o sea, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay una grande diferencia con el Antiguo Testamento. Pareciera que el Antiguo Testamento resaltan más las obras, sacrificios, hechos y todas las cosas que los hombres tenían que hacer para poderse acercar a Dios. Y de alguna manera todo eso era figura de lo que Jesús vendría a hacer. Por ejemplo, el sacrificar un cordero para poder recibir a través de ese cordero un perdón. Una expiación, un sacrificio. Ese cordero era ofrecido y entonces las personas entendían que a través de esa obra, de ese ritual, podrían ser ellos santificados, perdonados, purificados ceremonialmente para acercarse a Dios. Pero en el Nuevo Testamento parece que hay un giro en este sentido. Ahora ya no se buscaba que el hombre pusiera la confianza en sus ritos ni en sus acciones, en sus hechos. Eso no quiere decir que Dios no pida que el hombre se arrepienta, que viva en los mandamientos, es decir, que guarde los mandamientos de Dios, que obedezca la palabra de Dios, pero el aspecto que pide Dios sobre estas cuestiones aún es que sea un acto de fe, sea en confianza, sea teniendo una confianza en Dios. Por ejemplo, mira, en el Antiguo Testamento la palabra fe solamente viene referida en 3 ocasiones como tal, la palabra fe, un concepto hebreo que se pronuncia emuná. El concepto emuná en el Antiguo Testamento solamente 3 ocasiones viene referido. Pero en el Nuevo Testamento, vamos a ver el siguiente punto, en el Nuevo Testamento la palabra pistis o pisteo, que es el concepto griego para fe, viene más de 240 veces. Más de 240 veces. Es decir, en el Antiguo Testamento 3 ocasiones, alrededor de 3 ocasiones, en el Nuevo Testamento más de 240 veces. Ahí de alguna forma Dios nos está diciendo algo. Nos dice que ahora Él busca que el hombre se acerque con esta actitud hacia Él, con una actitud de confianza. Ese es el primer punto que yo quiero resaltar el día de hoy, amado. Dios quiere establecer una relación con los hombres, con las personas, en base precisamente a la confianza que el hombre deposita en Él. No en sus actos, no en sus hechos, no en su justicia, no en su integridad, no en su arrepentimiento inclusive, porque sí es un mandamiento que el hombre se arrepienta, guarde los mandamientos, pero la confianza del hombre para poderse acercar a Dios no está basada en su arrepentimiento. No únicamente en que sea arrepentido, no solamente en que sea arrepentido, no es la base precisamente de la relación con Dios, sino la base de la confianza. Así es que, amado, nosotros debemos de tener esta actitud y buscar precisamente que esta actitud crezca en nosotros. Es decir, ¿cuánto confiamos en el Señor? ¿Cuánto confiamos nosotros en el Señor? Así es que la fe ocupa un lugar prominente en el Nuevo Testamento. Y por ende ese es un mensaje que encontramos en la Biblia para nosotros. Quizás más debemos de ocuparnos en que nuestra fe crezca, aumente, en que estar viendo a lo mejor de alguna forma qué más me falta hacer, qué más tengo que hacer para agradar a Dios. Creo que este aspecto es claro. O sea, Dios
busca que nosotros tengamos precisamente fe. Ahora la pregunta es, aquí vamos al siguiente punto, ¿cómo viene la fe? Esa es la razón de ese estudio, de este estudio, ¿cómo viene la fe? Lo que nos habla la Escritura es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, que la fe crece en una persona al conocer a Dios y su palabra. O relacionarse a Dios, relacionarse con Dios por medio de su palabra. Vamos a ver lo que dice aquí Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Cómo viene la fe? La fe no viene porque una persona ore por ti, es decir, que todos los días estés pasando a lo mejor a un lugar a estar recibiendo oración, o que hagas a lo mejor algún acto, vayas a un retiro, a un evento así y estés recibiendo solamente ahí oración. No, la fe viene por el hecho de que tú estés en una comunión con Dios en base a la palabra de Él. Vamos a ver lo que dice aquí Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe tuya, la fe mía, va a crecer, se va a afianzar, va a ser fortalecida en base a cuánto nosotros conozcamos de la palabra de Dios. Ahora, no es un conocimiento solamente de memorizar textos y de recitar o referir pasajes de la Escritura, sino más bien nos referimos al hecho de que la palabra de Dios haga un eco en tu vida, haga un efecto en tu vida, cumpla su propósito en tu corazón. Podríamos pensarlo de la siguiente forma. Imagínate, puede haber dos personas en este lugar que han asistido a este lugar por quizás 10 años. Ambas personas han asistido durante 10 años a este lugar, pero la fe no se mide por el tiempo ni por el número a lo mejor de conocimiento que ellos tienen de la Biblia, sino el fruto o lo que ha producido la palabra de Dios en esas personas. Entonces la fe, amado, viene por el oír la palabra de Dios, pero esa palabra necesita cumplir su propósito en tu vida. Yo creo que realmente Dios nos permite que nos reunamos con ese fin, amado. Cada vez que tú llegas a un lugar como este, Dios quiere hablarte, te habla. Cuando tú estás en tu casa leyendo las Escrituras, seguramente ahí Dios te habla a través de un pasaje, a través de un texto de la Escritura. Dios está hablando a tu corazón y el propósito es precisamente Él relacionarse contigo. A veces Dios está hablando a tu vida aspectos que tienen que ver con tu conducta, con tu forma de ser, con tu manera de dirigirte hacia tu prójimo. Quizás a veces hasta con las intenciones de tu corazón. ¿Cuáles son las intenciones que tienes en tu trabajo, en la relación en la que estás? ¿Son intenciones correctas, verdaderas, sinceras, justas, honestas? ¿Son realmente un amor sincero, puro? ¿O hay una intención ahí egoísta? Quizás a lo mejor hay envidia en el corazón. Quizás hay una intención maliciosa, de mal pensamiento ahí en tu corazón en determinados momentos de tu vida. Y Dios, a través de su palabra, Él viene a mostrar esas cosas. Dios, a través de su palabra, busca que nosotros entendamos nuestra condición, y Dios, a través de su palabra, quiere lograr un propósito: formar nuestro corazón conforme al plan que Él tiene. Así es que, amado, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no solamente por oír. Quiero que veamos lo siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Para tener una fe verdadera, o para que la fe sea verdadera, debemos de cuidar estos dos aspectos. Primero, debes de estar tú atento a lo que oyes. Para que tu fe sea verdadera, una fe verdadera, y esa fe cumpla un propósito en tu corazón, primero debes de estar atento a lo que oyes. Ya veíamos ahí en Romanos, nos dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero debemos de estar atentos a lo que escuchamos. El siguiente punto es estar atentos en cómo escuchamos, en cómo oímos.
Y ahorita lo explico o podemos entender, ahorita vamos a entender estos dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver más con de dónde, o la fuente que nutre o que va a nutrir tu fe. ¿Y a qué me refiero en este sentido? Amado, sabemos que lo primero que tú debes de escuchar para que tu fe sea una fe verdadera y tu fe aumente y crezca es escuchar la palabra de Dios. Pero de alguna manera el Señor también nos advierte de que tengamos cuidado de a quién estamos escuchando. ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿A quién debemos de oír? ¿A quién debemos nosotros de oír? Por ejemplo, en los profetas en el Antiguo Testamento no hablaban de sí mismos. Ellos siempre referían, a veces asociaban a lo que iban a comunicar. Enseguida venía una frase muy importante. En la introducción o refiriéndose a lo que iban a decir, no viene de mí mismo. Ellos decían esto antes de referir palabras de parte de Dios para ellos. Dice, así dijo Jehová, o así dice el Señor. Eso quiere decir que ellos no estaban hablando precisamente de sí mismos, sino que lo que querían comunicar venía de parte de Dios. Entonces, ahí habría garantía de lo que estaban escuchando iba a ser para el bien de ellos mismos. Si ellos atendían a esa palabra porque venía de parte de Dios, entonces iban a ser dirigidos iban a tener una dirección correcta en su vida y en la manera de vivir, en la forma de que ellos llevaran a cabo su vida. Pero si ellos no atendían a esa voz, entonces estaba en peligro precisamente la destrucción, el mal, el daño en su vida. Y eso es lo que vemos en la actualidad. Mira, en la actualidad muchas veces nosotros estamos atentos a escuchar muchos consejos, muchas opiniones, muchas sugerencias, escuchar muchas cuestiones a nuestro alrededor, pero no vamos a buscar la voz de Dios o la palabra de Dios. Ese escenario que se vivía en el Antiguo Testamento, los que han podido leer, por ejemplo, la vida en el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel, la destrucción, el fracaso, la condena que vino, el mal, la destrucción que vino en ese pueblo, fue precisamente por no atender a la palabra de Dios. Pero mira, eso no dista mucho de la realidad que viven muchas personas. ¿Por qué el joven se siente vacío? ¿Por qué los matrimonios fracasan? ¿Por qué las personas tienen muchos problemas a lo mejor en su vida, atorados en vicios, en cuestiones que le están destruyendo, en pecados que precisamente le están generando un mal en su propia vida y destruyendo a su familia? ¿Por qué está sucediendo eso? Porque no ha ido el hombre a buscar el consejo de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que vemos en este entonces. Por eso la Escritura nos dice que debemos de estar atentos a lo que oímos, a lo que escuchamos. Entonces, para tener una fe verdadera, tú debes de estar atento a lo que oyes. En primer lugar, entonces debemos de estar conscientes de lo que escuchamos, si es de Dios o no es de Dios. Sabemos que hay muchos lugares donde las personas se reúnen precisamente con ese propósito. Van a una iglesia, a una congregación, escuchan a un pastor, a un predicador, a personas que han recibido a lo mejor ciertos títulos, que tienen a lo mejor cierta reputación, o a lo mejor tienen quizás una iglesia con ciertas características y dicen, bueno, estoy yendo a una iglesia donde me hablan de las cosas de Dios. Bueno, la pregunta sería, ¿realmente es un lugar donde te hablan de parte de Dios? ¿O solamente usan el nombre de Dios o lo relacionado a Dios para hablarte de sus propias enseñanzas, de sus propias palabras, de su propia doctrina, de su propia interpretación de las Escrituras, etcétera? ¿Realmente será un lugar donde tú estás escuchando la voz de Dios? Entonces, Dios lo que busca es que también nosotros estemos atentos. Jesús nos lo decía. En Mateo 24, quiero referirte lo siguiente, por favor. Vamos a ver este pasaje. De aquí
esa llamada de atención que el mismo Señor Jesús nos hace, a estar atentos a lo que oímos, a lo que tú escuchas. Dice el verso 3, Mateo 24, verso 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, dice. El verso 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así es que, amado, la advertencia que dice el Señor también para nosotros es esta. No solamente por el hecho de que nosotros estemos escuchando a una persona que nos habla de Dios, eso quiere decir que nos está transmitiendo el mensaje de Dios. Debemos nosotros de cotejar lo que dice esa persona, si está en las Escrituras, si es de acorde a lo que dice la palabra de Dios. Así es que debemos de estar atentos a quienes escuchamos. Entonces, en primera instancia, para que nosotros tengamos una fe verdadera, debemos de darnos cuenta cuál es la fuente que alimenta nuestra fe. Si esa fuente es confiable, es una fuente de la cual puedes beber, bebe de esa agua. Pero si no es realmente una fuente confiable, mejor no la bebas. Mejor no bebas de esa agua y busca precisamente lo que realmente va a nutrir y alimentar tu fe. Eso es lo que nos muestra la Escritura con muchos pasajes. Por ejemplo, la segunda epístola de Pedro, la epístola de Judas nos hacían referencia precisamente sobre estos personajes, falsos profetas, falsos maestros, que tenían como propósito engañar a muchas personas. ¿Y cuál era el propósito de ello, amado? O sea, de todas esas advertencias, hay muchas características que se describen. Hay muchas características que describe ahí Pedro en su segunda epístola. La epístola de Judas también nos describen características de los falsos maestros. Es decir, a veces lo que más les gusta es el dinero, están tras sus propios deseos, no hay realmente en ellos una vida de integridad. El pecado sale a relucir en sus vidas y muchas otras características que ellos anuncian, los escritores, me refiero a Pedro y Judas, en esas epístolas. Así es que de ahí precisamente la importancia de que nosotros estemos atentos. Pero también Jesús nos hacía la advertencia, amado, de que nosotros identifiquemos el árbol para que sepamos si realmente va a ser para bien de nosotros o no. Y él decía que el árbol por su fruto se conoce. Si el árbol da buenos frutos, entonces el árbol es bueno. Pero si el fruto es malo, entonces no hay nada bueno. Así es que, amado, por los frutos podemos nosotros conocer a ese árbol. Dice, eso está aquí escrito, lo puede usted leer con más calma. Por ejemplo, aquí viene en el Evangelio de Mateo capítulo 7, en el verso 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice ahí. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buen fruto, dice, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces por el fruto se conoce el árbol. Y eso Jesús nos ayudaba para poder diferenciar entre una persona que realmente nos está hablando de Dios. Entonces, si alguien te está hablando verdaderamente de Dios porque vive lo que Dios ha manifestado en su palabra, entonces será una persona que puedes tú también tener, tienes tú en esa persona una persona que puede dirigirte también a las cosas de Dios.
Entonces, ese es el primer aspecto, amado, que nosotros debemos de considerar. Debemos de estar atentos a lo que escuchamos. Y esto está relacionado, mira, en base a este tiempo. Por ejemplo, en este tiempo, no solamente en las iglesias, ahora en los medios de comunicación, hay muchas cosas que se difunden con el nombre de cristianismo, con el nombre de la iglesia de Dios, con el nombre de palabra de Dios, con el nombre a lo mejor del evangelio, etcétera. Pero todo hay que llevarlo precisamente a lo que nos dice las escrituras, si es conforme a la palabra de Dios. Si el mensaje que está ahí es conforme a lo que Dios ha hablado en las escrituras, entonces es un mensaje confiable. Pero no por el hecho de que mencione una cita, 2 versos bíblicos, y a lo mejor toda una teología se haga en base a esos 2 textos o 2 versículos de la Biblia, no es realmente eso algo que nos dé certeza o certidumbre de que es algo verdadero de parte de Dios. Si tienes dudas sobre algún mensaje, es bueno preguntar y que te acerques a una persona que a lo mejor te ha demostrado precisamente que es una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, que ves fruto en él. Un fruto, me refiero, que es una persona que vive lo que Dios habla en las escrituras. Su testimonio te refleja que hay algo de Dios en él. Entonces acércate a preguntar y precisamente busca que esa persona te apoye a entender, a revisar, a comprender cosas en las cuales tú pudieras tener quizás alguna incertidumbre. El propósito de esto es para que tú estés atento a que realmente lo que escuchas te va a dirigir a una fe verdadera. Ese es el propósito de este primer punto, amado. Ahora, lo vemos en la Escritura. Dios dirigió a sus apóstoles precisamente a que ellos comunicaran las enseñanzas que habían recibido de Cristo. Ni siquiera los apóstoles tenían que referir las palabras que ellos creían y pensaban y consideraban. No, ustedes tienen que transmitir lo que yo les he enseñado. Ellos tenían que haber transmitido eso, y eso fue lo que hicieron. Ellos transmitieron las palabras que fueron dichas por el Señor Jesús. Primero las obedecieron y después las enseñaron tal cual las habían recibido del Señor Jesucristo. Uno de ellos es el apóstol Pablo, y él refería precisamente que así como él le había sido mostrado el evangelio, él lo transmitió, para que eso generara una garantía de lo que se estaba también escuchando. Bueno, quiero explicar un poquito más el siguiente punto, el segundo término. Atento a cómo oyes. El primer término nos hace entender sobre la fuente. ¿Cuál es la fuente de una fe verdadera? La palabra de Dios. Y aquí hay garantía precisamente en las Escrituras de que nosotros tenemos una fuente confiable para que nuestra fe crezca. Pero el otro aspecto también es importante. Atento a cómo oyes, porque aunque la fuente sea confiable, si no vemos el siguiente punto, no va a haber realmente un propósito, un objetivo o un resultado. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Bueno, la base de esta cita solamente es la primera parte, donde Jesús hace una advertencia. Mirad pues cómo oís. Jesús nos está recomendando realmente que pongamos atención en la forma en que nosotros escuchamos, con qué actitud. A eso se refiere precisamente este texto, a cómo escuchamos la palabra de Dios. No basta solamente oír, es lo que nos dice Jesús en este versículo. Tenemos que estar atentos a cómo oímos. Y yo quiero hablarte de aspectos que hacen infructuosa la palabra de Dios, o actitudes que hacen infructuosa la palabra de Dios. Lo refiero con las siguientes frases. Mira, por ejemplo, si la fuente es correcta, es decir, si la fuente de la que viene un alimento para la fe es adecuado,
el problema no es la fuente, el problema es cómo recibes tú esa palabra. Y uno de los problemas es cuando la persona recibe la palabra como de los hombres. O sea, no lo ves como una palabra de parte de Dios a tu vida, sino lo resumes a una palabra de una persona. Entonces, mira, por más que tú estés en una reunión, por más que estés escuchando a un hermano que te visita y te está hablando de las cosas espirituales, solamente estás recibiendo las cosas de esa persona. Estás recibiéndolo porque así lo ves como el mensaje, como lo que él habla, como lo que le enseñan en su religión, como lo que él predica, como lo que él habla en ese lugar. Lo recibes como una palabra de hombre. Y la verdad es que así nunca la palabra de Dios hará un efecto en tu corazón. Nunca tendrás un propósito de entender que esa palabra no es de un hombre, sino que es la palabra de Dios que tiene como propósito ayudarte precisamente en tu vida espiritual. Y más si, por ejemplo, esa persona se acercó en un momento donde tú estabas enfrentando quizás una enfermedad, un problema ahí de depresión, un problema a lo mejor ahí en tu vida personal, a lo mejor estabas pensando en dejar esa familia, apartarte, o no sé, habías estado enfrentando problemas económicos y quizás la persona identificó que habías estado en una necesidad y te empieza a hablar de las cosas de Dios. Mira, si tú solamente estás observando que es la palabra de Él, lo que Él cree, lo que le enseñan, lo que Él aprendió en su religión, entonces la palabra de Dios no fructificará. Por eso aquí Jesús decía, mirad pues cómo oís. Inclusive a la misma iglesia, si tú ves, por ejemplo, los mensajes a las 7 iglesias que viene en la escritura ahí en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis termina cada uno de esos mensajes: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenía que firmar el Señor sus cartas o sus mensajes, ponerle esa firma en particular para que la misma iglesia, el mismo pueblo de Dios, no tomara ese mensaje como la ocurrencia de Juan. La opinión de Juan, lo que cree Juan el apóstol, sino para que entendieran que ese mensaje venía de parte de Dios. Mira, y es que cuando tú tienes realmente un corazón sincero de oír la voz de Dios, Dios pone cuidado de que la fuente que va a llegar a ti para que la palabra la recibas sea la fuente correcta. Es decir, cuando Dios conoce que tu corazón es un corazón sincero, dispuesto a oír su voz, mira, Dios va a ponerte la persona adecuada, indicada, correcta. Te va a poner el lugar donde tú escuches una persona que te está hablando de las cosas del evangelio, de la palabra de Dios, de manera verdadera a tu vida. Dios va a poner cuidado en eso. Pero el problema no es ese solamente. El problema es cómo oímos nosotros. ¿Cómo escuchamos nosotros la palabra de Dios? Entonces la palabra se hace infructuosa en una vida cuando se recibe solamente como la palabra de un hombre. El siguiente punto, mira. Otro aspecto que interfiere para que la palabra de Dios fructifique en una persona es cuando esa palabra se recibe pesadamente. Es decir, cuando oyes pesadamente. Esa es la frase que usaba Jesús aquí en Mateo capítulo 13. Acompáñame por favor a ver este texto. Mateo 13, verso 15. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Con los oídos oyen pesadamente. O sea que no basta solamente tener un órgano funcionando adecuadamente y que esté en las condiciones para escuchar. A veces las mamás lo entienden más, ¿verdad? Eso, cuando le dicen al hijo, a ti te digo una cosa, te entra por un oído y te sale por el otro. Las mamás tienen bien claro y bien presente cuando los hijos necesitan entender qué es escuchar y qué es poner atención en cómo escuchas. A veces la mamá ejerce mucho eso. Ponme atención. Presta atención para que no me traigas lo que no te encargo. Para que no me hagas el mandado mal.
Entonces, cuán importante es también cómo oír, ¿no? Cómo escuchamos. Jesús está hablando de personas que a veces escuchan pesadamente. ¿Y qué es hablar? Escuchar con oídos pesadamente. Dice aquí, escuchar pesadamente. Es cuando escuchas con fastidio, como una actitud de fastidio. Seguramente muchos padres podrán entender esto también. Cuando tú le das un consejo al hijo y hasta en el rostro observas precisamente su actitud de cansancio. Ya está cansado, está molesto, está fastidiado de lo que le estás diciendo. Bueno, mira, hay personas que tienen un corazón así, un corazón que no les puedes decir ni siquiera la mínima palabra. Les hace referencia a Dios. Ay, otra vez me vas a hablar de eso. Ese corazón nunca va a poder recibir. Nunca va a poder recibir una bendición de parte de Dios en su vida. Es un corazón que no va a dar fruto la palabra de Dios ahí. Entonces, cuán importante es cómo escuchamos. Imagínate, hay personas que así está diciendo Jesús en este pasaje, está citando precisamente al profeta Isaías, está hablando acerca del Antiguo Testamento, haciendo referencia a cómo el pueblo de Israel se había ya cansado de oír la voz de Dios. Estaban escuchando solamente como por requisito estar ahí presente, pero dentro de su corazón había mucha renuencia, mucha resistencia, mucha rebeldía, mucho cansancio, fastidio, desprecio hacia la palabra de Dios. Un corazón renuente o un corazón que oye pesadamente es un corazón que está rechazando internamente las cosas de Dios. Y yo quiero decirte que este es el peor de los problemas que puede tener una persona. Por fuera puede parecer una persona que sí te está escuchando, te está prestando atención, te oye, pero en su interior, la verdad, hay mucha inconformidad, mucho rechazo y mucha rebeldía en contra de lo que se dice. Por ejemplo, eso lo podemos pensar en un padre hacia un hijo. Pero ahora imagínate, cuando Dios, que entiende el corazón, ve las intenciones, discierne las intenciones y los pensamientos de los hombres, ve esta actitud, ve un corazón digno de mucha compasión y misericordia. Ojalá en algún momento entienda que tiene que cambiar, porque si no, ¿qué le podrá hacer cambiar a esa persona de ese camino y ser librado de la condenación o de la perdición? Entonces, se hace infructuosa la palabra de Dios cuando se oye pesadamente. El siguiente punto, oír con un corazón endurecido. Un corazón endurecido. Por ejemplo, el profeta Zacarías, Dios a través del profeta Zacarías decía ahí en Zacarías 7:12, decía que el pueblo en su corazón es como un corazón de diamante. Imagínate, el diamante es ocupado aún para romper cosas muy, muy duras que a lo mejor no se podían romper con cualquier herramienta. Con cualquier herramienta de trabajo, o sea, quizás con el acero, con el fierro o con algún otro material, otro metal. Hay cosas que no pueden ser perforadas, partidas, divididas, y entonces emplean el diamante porque es en este sentido es uno de los componentes más duros que existe en la naturaleza. Y bueno, Zacarías, Dios a través del profeta Zacarías comparaba el corazón del pueblo de Israel como el corazón de un diamante. Como diciendo, no hay nada que lo pueda quebrar, partir, no hay nada que pueda romper ese corazón. Amado, escuchar la palabra de Dios con un corazón endurecido es algo que también genera mucho mal. O sea, la persona no va a tener un fruto de la palabra de Dios. Su fe no va a crecer, nunca va a encontrar salvación. Además, en su vida siempre va a tener dificultades espirituales. Nunca va a ser una persona que encuentre la gracia, para empezar, el perdón de Dios. Mira lo que nos dice, por ejemplo, también Mateo cuando hablaba de la parábola del sembrador, en Mateo 13, en el verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino.
Y bueno, la figura de esta parábola nos refiere que el camino, la tierra que hay en un camino, es una tierra dura, endurecida. La semilla no puede penetrar en esa tierra y fructificar. Entonces las aves del cielo vienen y la roban. Entonces esa ilustración que refería Jesús sobre la parábola nos deja ver que la palabra de Dios en un corazón endurecido nunca va a dar fruto. Entonces, ¿qué es lo que es un corazón endurecido? El corazón endurecido es a causa del pecado. El pecado endurece el corazón. Entre más pecados has hecho, más insensible eres luego a las cosas de Dios. Eres insensible al dolor ajeno, eres insensible aún el dolor o las necesidades que tiene la persona a tu lado. Y piensa precisamente en eso. Yo quiero que a través de este ejercicio pienses, por ejemplo, cómo está tu corazón. ¿Cuánto te has ocupado de la persona que está a tu lado? ¿Cómo tratas a la persona que está a tu lado? Si usted viene a lo mejor solo aquí, piense en su esposa, en su hijo, piense en sus padres, piense a lo mejor en otra persona que no está en este lugar, que vive con usted, con el que usted se relaciona. ¿Cómo has pensado a lo mejor en tu vecino? ¿Qué has hecho con tu vecino? ¿Tu corazón es sensible hacia las necesidades de los que están a tu alrededor? ¿Te preocupas por ellos? ¿Piensas en ellos? ¿O solamente estás considerándote a ti mismo? ¿Cómo es tu corazón? Entonces a lo mejor eso te puede dar una idea si tu corazón es blando, sensible o es un corazón endurecido. ¿Cuánto has platicado con la persona con la que duermes? ¿Cuántas cosas has hablado, conocido de esa persona? ¿Cuánto conoces a tus hijos? Quizás solamente estás pensando en ti. Sabes, el pecado muchas veces nos endurece. Dice Hebreos que para que ninguno se endurezca por causa del pecado. El pecado endurece nuestros corazones, nos hace insensibles a Dios y a nuestro prójimo. Así es que, amado, en un corazón así que está buscando solamente el pecado y pensando en el pecado y quiere seguir las cosas del pecado, es un corazón en donde la palabra de Dios no va a fructificar. Es como un corazón dividido, un corazón que va a querer las cosas de este mundo, pero también es un corazón que quiere recibir las cosas de Dios, tener favor de Dios, gracia, prosperidad en su trabajo, que sus hijos nunca se enfermen, que le vaya bien en su negocio, que tenga un buen matrimonio, pero dentro de su corazón todavía sigue habiendo cuestiones que tienen que ver con el pecado. La palabra de Dios no va a permear hasta esos lugares porque todavía hay cosas en su corazón que siguen ocupando un lugar primordial en él, y es precisamente algo relacionado al pecado, un placer, una mentira, una infidelidad, a lo mejor la codicia, la mentira, el rencor, el aborrecer a su prójimo, etcétera. Entonces ahí no va a permear precisamente la palabra de Dios. Tú sabes que una planta, cuando es puesta en una maceta, sus raíces lo llenan todo. Y a veces hay macetas que llegan a tener orificios para que el agua se siga corriendo, pero las raíces van buscando. Y ya llenaron toda la maceta, pero por los orificios van y buscan otros lugares. También la palabra de Dios es así, amado. La palabra de Dios quiere llenar nuestros corazones. Pero si hay algo en lo cual está endurecido tu corazón, y me refiero a causa de algún pecado, esa área en tu vida, ese sector de tu corazón no va a permear la palabra de Dios. Y es con lo que a veces chocas en las cosas de Dios, lo que no te agrada oír de Dios y de su palabra. Vamos al siguiente punto: oír por emociones. Solamente escuchar por la emotividad. Solamente porque alguien te invita, porque es una situación a lo mejor temporal, hasta una moda a veces en la familia. Las personas empiezan a buscar, alguien empieza a buscar a Dios. Ah, sí, vamos a buscar a Dios. Y entonces hay una emoción, una emotividad solamente. ¿Asistes a buscar a Dios solamente porque vienen tus familiares? ¿Asistes a buscar a Dios solamente porque tienes momentos correctos, buenos de parte de Dios en tu vida? Es decir, te ha ido bien en el trabajo, Dios te ayudó a salir de una enfermedad, Dios hizo un milagro en tu vida, etcétera. Y entonces quizás pasando estas situaciones emotivas donde viste la mano de Dios en tu vida, a lo mejor Dios obró un milagro, Dios te ha abierto puertas, Dios ha ayudado en tu matrimonio, etcétera. Todo eso a lo mejor son
son bendiciones que hemos recibido de Dios y hay que darle gracias y hay que pues realmente valorar las oportunidades que Dios nos ha dado. Pero yo quiero decirte algo, si es solamente a causa de eso que tú buscas a Dios, entonces prepárate, amado, prepárate, porque en algún momento puede venir la prueba en tu vida y entonces dejas de buscar a Dios. Y entonces ya no vas a querer buscar a Dios. Eso es lo que Jesús nos enseña aquí también en esta parábola de Mateo 13. Usted la puede ver ahí en Mateo 13, pero no son los únicos textos. También está en Marcos 4, en Lucas 8. Jesús nos habló de esta parábola del sembrador, en estos 3 evangelios. En Mateo capítulo 13, mire lo que dice. El que fue sembrado entre piedras, la semilla que cayó entre las piedras, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es decir, hay una emoción, hay entusiasmo, hay un fuego, hay una emotividad de querer recibir la palabra de Dios. Pero dice el verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Es de corta duración? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, mira, amado hermano, amado amigo, la verdad es que todos los que están aquí presentes, los que nos escuchan, yo quiero decirles que este camino, como dice la Escritura, no es un camino de la persona que lo empieza, sino del que llega hasta el final, hasta la meta. Pero a veces el hecho de escuchar la palabra de Dios solamente por emotividad nos es una grande desventaja. Nuestra fe no está firme, no está fundada, no está arraigada, como dice aquí, es superficial. No ha echado raíz con profundidad. Y entonces cuando venga la sequía, cuando vengan ahí los momentos difíciles, rápidamente entonces se va a secar nuestra vida espiritual, nuestra búsqueda de Dios se va a esfumar, va a desaparecer esa emoción. Entonces, amado, por un lado Dios quiere y usa nuestras emociones para hacernos sensibles, para tocar nuestro corazón, para decirnos, a veces sacudirnos y decirnos tienes que buscar a Dios. A veces a través de nuestras emociones también Dios llega a nuestra alma para que nosotros le digamos, es cierto, Señor, he sido un pecador, he sido un hombre que te he hecho lo malo, he sido una persona que he estado haciendo cosas mal delante de ti, me arrepiento. Y entonces la persona se arrepiente y busca a partir de ahí a Dios. Dios quiere usar también nuestras emociones, pero si tu fe depende de la emoción, amado, entonces cuando venga el momento de la prueba, tú serás de las personas que te alejes de Dios. En el lugar que tú estás ahorita ahí sentado, seguramente ahí estaba antes que tú otra persona que también por emotividad empezó a buscar a Dios, pero tristemente ahorita ya no está ahí. Ya no está ahí. Porque cuando vinieron las pruebas, las dificultades, por causa de Dios y su palabra, entonces ya no quiso pagar el precio. Ya no quiso estar en la reunión, ya no quiso buscar a Dios, ya se desanimó, se desilusionó. Y entonces, amado, ahora está buscando otras cosas, ya no Dios. Ahora está metido en otra cuestión, algo que le está produciendo calambres, emociones, risas, a lo mejor sentirse bien, a lo mejor es el mismo pecado, se siente contento en el adulterio, en la fornicación, se siente a lo mejor muy realizado porque es un don Juan, porque es una persona que tiene varias relaciones, porque es una persona que está buscando los placeres, vive ahí con rencores, con resentimientos en su corazón y así se siente feliz. Bueno, eso le está produciendo algo a lo mejor emocionalmente agradable para él o para ella. No hay convicción en las personas emotivas. Otra de las cosas que hace infructuosa la palabra de Dios por causa de cómo escuchamos es el afán. Y regreso a esta parábola de Mateo capítulo 13. Dice el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa.
el afán. Cuando tú oyes con afanes. A veces, por ejemplo, estamos en esta reunión y estás pensando quizás en qué vas a hacer después de la reunión. O que ya tienes hambre, o que ya algo va a suceder allá afuera. O qué vas a hacer el día de mañana. El pendiente en el trabajo, la escuela, las actividades escolares, los quehaceres quizás en la cocina, en el aparato que tienes descompuesto, en que tienes que ir a arreglar aquel o este otro asunto. Y tu mente está cargada de muchos pensamientos y no tienes realmente el tiempo no te das el momento, el tiempo para concentrarte en las cosas espirituales. Y mira, y si es aquí en la reunión, no digamos si es para leer la Biblia. Hay quienes están sentados leyendo la Biblia y están pensando en la lavadora, están pensando en la comida, en el lunch del marido, están ahí leyendo las escrituras, pero están pensando en el trabajo, en muchas otras cuestiones. Así no da fruto la palabra de Dios. El afán es una ansiedad por las preocupaciones de este mundo. Estar preocupado por tus asuntos, tus negocios, tus deberes, tus responsabilidades. Qué bueno que seamos responsables en nuestras labores y actividades, pero cuando sea el momento de que tu alma sea alimentada por la palabra de Dios, que tu alma esté concentrada en eso. El afán también entorpece que la palabra de Dios fructifique en tu vida. ¿Sabes por qué? En primera instancia, porque actúa a lo mejor en tus pensamientos, en tu corazón, pensando en muchas cuestiones y menos en lo de Dios. Estás preocupado por muchas cosas, pensando en tu negocio, en tu farmacia, en tu tiendita, en tu cocina, etcétera. Estás pensando en muchas cosas, pero no estás pensando en Dios. Amado, así la palabra de Dios no va a fructificar. No va a dar un fruto en tu vida. Entonces el afán actúa en tu corazón, pero también actúa en tu tiempo. El afán de alguna manera no te impide que te des tiempo para lo espiritual. El afán te hace pensar que estar en una reunión como esta, invertirle 2 horas, no, ese hermano que no predique porque se tarda más de 2 horas. Si ya darle 2 horas a la reunión es mucho, yo tengo muchas cosas que hacer. Entonces empieza a ocuparse de tu tiempo. El afán. Y estás pensando en esas cuestiones, estás atrapado en esos lazos. No vienes a la reunión porque estás en un afán. En tu responsabilidad, si eres una madre, eres un padre muy trabajador, eres un joven muy estudioso, talentoso, tienes muchas responsabilidades. Qué bueno, gracias a Dios que eres responsable. Lo que no eres responsable es en tu salvación y en tu vida eterna. Qué triste, amado. Yo no sé entonces qué estás cumpliendo. Estás haciendo tus tesoros en esta tierra y no estás construyendo los tesoros en los cielos. Te estás esforzando más por lo de esta tierra que por las cuestiones eternas. Entonces el afán también nos atrapa en todas estas cuestiones. Ese afán hace que en tu vida no estés buscando a Dios, no tienes ni tiempo para orar ni para leer las escrituras. Ya no digas en este lugar, o sea, porque venir, como decía el hermano en la introducción, a veces algunos nos invierte venir y llevar de camino quizás 40 minutos hasta 1 hora, hora y media. Hay quienes puedan invertir un poco más de tiempo en eso o menos que eso, pero ya te invierte un tiempo. Y entonces el tiempo a lo mejor lo consideras como que es un tiempo que se pierde. En la casa a lo mejor también piensas así, que es un tiempo que has mal invertido a leer la escritura. Entonces el afán nos lleva precisamente a ver las cosas de esta forma. ¿Qué pasa en un corazón con afán? Cuando tú escuchas con afán, amado, la verdad es que en ese corazón no va a haber fruto por la palabra de Dios. La fe no va a crecer, no va a ser una fe viva, afianzada, fortalecida, nutrida. No va a ser una fe que crezca, no va a ser una fe que esté firme. Es una fe debilitada, es una fe que es marchita. Aquí la parábola de Mateo capítulo 13 describe unos espinos, la semilla cayó entre ellos, empieza a crecer esa semilla, pero los espinos ahogan esa planta, empiezan a ahogar esa planta. Así es la fe, en algún momento por el afán, tu fe se va a ahogar. Podríamos decirlo en un sentido,
la vida de ese cristiano o de esa persona que estaba buscando a Dios, naufragó en la fe. Naufragó en la fe. La tormenta, las dificultades, entonces aparecieron y esa persona no pudo librarlas. El siguiente punto. También es infructuosa la palabra de Dios cuando nosotros tenemos un corazón selectivo. ¿Cuál es ese corazón selectivo? Es decir, que escuchas solamente lo que tú quieres. Por ejemplo, la Biblia tiene realmente 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, 66 libros. Pero hay quienes solamente leen el libro de los Salmos. Es selectivo, ¿no? ¿A cuántos les gusta el libro de los Salmos? Con toda sinceridad puede levantar su mano. ¿A quién le gusta el libro de los Salmos? Bueno, quizás van a ser muchas manos. Algunos se cohibieron, yo sé que les gustan los salmos. Se cohibieron, no quisieron levantar la mano. Bueno, ¿a quién le gusta el libro de Apocalipsis? O el libro de las Lamentaciones. A lo mejor van a ser menos manos. Entonces, somos a veces selectivos. La Biblia pues comprende desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y leemos más una porción de la Escritura que otra. Sí, pues yo creo que todos necesitamos los salmos, la verdad. Pero también todos necesitamos entender lo que habla la Escritura en Apocalipsis, el fin de los tiempos, y estar preparados para ello. El juicio eterno, la vida eterna, el castigo eterno, la gloria eterna. Entender todas esas cuestiones. A veces somos selectivos. Entonces imagínense, es como si a una plantita se le dieran solamente una determinada cantidad de nutrientes. En específico, o sea, un solo grupo de nutrientes. Entonces, no va a dar el fruto realmente que merece dar o que debe de dar, por el que fue creado dar. Solo va a dar algún aspecto de ese fruto. Amado, así es a veces el corazón del hombre. Así fue en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, hubo gente tan selectiva que, por ejemplo, había personas que Jesús, cuando les confrontó sobre sus tradiciones, ya no quisieron escuchar las palabras de Cristo, hasta se ofendieron. Los escribas y los fariseos, cuando Jesús les habló de sus tradiciones y les dijo: ¿ustedes por qué con sus tradiciones quebrantan los mandamientos de Dios? Se sintieron ofendidos, no quisieron escuchar esas palabras. Ellos mismos fueron los que llevaron a Jesús a la muerte, es decir, mataron al predicador por la predicación que les daba. Amado, entonces imagínate un corazón selectivo. También en el Antiguo Testamento hay algo muy particular en el libro en Ezequiel capítulo 33, verso 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí dice que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y de canta bien. Oirán tus palabras, dice, pero no las pondrán por obra. Entonces, aquí podemos ver que el profeta decía de ese grupo de personas, hablando del pueblo de Israel, que les gustaba escuchar al profeta. Y a veces hasta había emoción y entusiasmo de oír esas palabras. Dios nos va a hablar. Y les parecía una palabra a lo mejor muy dulce, muy correcta, muy adecuada, bien organizada, bien estructurada, bien referida esa palabra. Dice: y eres tú como cantor de amores para ellos. Cantas muy bien, es algo muy agradable. Pero al final de cuentas no lo hacían. Entonces eso refleja precisamente cómo el hombre es también con Dios. Escoge solamente qué oír y qué cosas sí hacer en su vida y qué cosas no hacer. Es como cuando la persona a veces se sienta delante de una estación, un televisor, o está escuchando ahí la radio y está buscando algo que le agrada. Ahora en el internet la gente eso hace. O sea, ahora a través del internet las personas están buscando qué predicación sí oír.
Quieren oír la predicación que les emocione, les motive, les lleve a sentirse una persona de éxito. Una mujer de éxito, un hombre de éxito, la mujer de éxito, el joven que tiene éxito en su vida, la mujer que prospera, la mujer que alcanza sus propósitos, que alcanza esas metas, etcétera. Y quizás está orientada solamente a seleccionar qué cosas sí quiere oír de Dios. Pero cuando viene la llamada de atención de parte de Dios a su vida, entonces ese corazón selectivo le hace entonces dirigirle la predicación a alguien más. Ay, hubiera venido fulano de tal, este tema estaba bien para él. Hubiera venido esta persona, este mensaje, esta predicación seguramente era para él. Y entonces el corazón selectivo es así. Solamente quiere recibir lo agradable para él, lo que le suena dulce, agradable a sus oídos, pero lo que a lo mejor retiña y retumba en sus oídos, entonces se lo envía a otros. Empieza ahí a escoger. Amado, eso impide que haya un fruto en tu vida. ¿Solamente te quedarás con el libro de los Salmos? ¿Te quedarás solamente en querer oír la voz de Dios en el libro de los Salmos? ¿O estás dispuesto a oírlo en todo, desde lo que nos habla la Escritura de Génesis hasta lo que está en Apocalipsis? Con el propósito de oír la voz de Dios y seguir su voluntad. Amado, yo quiero decirte que esos corazones son los que llevan realmente un fruto. Los que están dispuestos no a seleccionar la palabra de Dios, sino que reciben todo. El siguiente punto también, los que son tardos para oír, y este aspecto tiene que ver más con esta frase que nos describe aquí la Escritura, como personas que son perezosas, indolentes para oír la palabra de Dios. Hay personas que son indolentes precisamente para escuchar el mensaje de Dios. No se dan el tiempo, no tienen realmente el compromiso de oír la palabra de Dios, solamente es en apariencia, solamente es por algo circunstancial, temporal. O aquellos que han oído la palabra de Dios por mucho tiempo y no han hecho lo que Dios les ha dicho. Dice la Escritura, haciendo referencia, ¿por qué sois tardos para oír?, les decía Jesús a sus discípulos, y en esta frase el Señor está haciendo referencia a que ¿por qué no han aplicado lo que yo les he enseñado? ¿Por qué no han creído a lo que yo les he dicho? Entonces tiene que ver dos aspectos, el no creer y por consiguiente el no hacer. El tardo para oír es una persona que ha oído la palabra de Dios, pero no ha hecho lo que Dios le ha mostrado. Y eso lo describe ampliamente Santiago en su epístola, en el capítulo 1, de un hombre natural que va y se mira al espejo. Así es el hombre que escucha la palabra de Dios, se ve en el espejo y se va de ahí sin darse cuenta que tiene que hacer cosas en su cuerpo, arreglarse el cabello, quizás limpiarse la cara, hacer algo porque se está viendo en el espejo y ve que algo necesita cambiarse en él. Entonces no lo hace. No son los oidores de la ley los que son justos, sino los hacedores, dice Romanos. La palabra de Dios es precisamente para llevarla a cabo. Así es que, amado, cuando tú tienes un corazón que no es diligente en obedecer a Dios, no va a haber fruto. La palabra de Dios se hace infructuosa en tu corazón cuando tú eres tardo para oír, es decir, para creerlo y para obedecer esa palabra. El último punto de este aspecto es aquellos que tienen solamente comezón de oír la palabra. Es un concepto que habla la Escritura, por ejemplo, de personas que estaban con mucho interés de querer oír cosas nuevas y quieren oír cosas nuevas, querer escuchar algo diferente, una nueva revelación, a un nuevo predicador, escuchar un nuevo mensaje, este nuevo movimiento, y están con ese deseo, con una cosquillita ahí de querer oír algo diferente, distinto. Y entonces, al estar queriendo escuchar cosas distintas, dice el apóstol, caen y terminan escuchando fábulas. Eso lo dice en 2 de Timoteo 4, del verso 3 al 4.
Dice que aquellos que tienen comezón de oír serán engañados y llevados a las fábulas. A oír a personas que hablan de acorde a sus placeres, a lo que a ellos les agrada. También son aquellas personas que no les gusta el mensaje y entonces se encuentran en un lugar donde le dicen: mira, ¿quieres dejar de sufrir? Entonces reúnete aquí con nosotros, trae tu dinero, compra esto, compra estas cosas y te va a ir muy bien en tu vida y vas a dejar de sufrir. Y entonces se compran ese tipo de mensajes a cambio de, obviamente, la gente le saca de esos lugares, le sacan el dinero y terminan creyendo esas cosas porque ahí se sienten bien. Amado, solamente por el hecho de querer estar escuchando cosas nuevas, terminan creyendo fábulas, historias, historietas, cosas ridículas. Ahora en el internet, por ahí, no recuerdo si alguien me lo envió, por ahí llegó a una persona que yo sigo, lo publicó, de un pastor que está predicando y es un pastor que tiene su martillo. Entonces ahora el martillo trae la unción y es el pastor Thor. Trae ahí el martillo y a las personas que las toca con su martillo, pues son personas que se caen. Entonces imagínense, esas son las fábulas que dice ahí la Escritura en 2 de Timoteo. La gente teniendo comezón de oír, querer oír cosas nuevas, diferentes, termina creyendo esos shows, esos espectáculos y esas cuestiones absurdas. Pues hay que ir con el pastor Thor para que les dé la bendición, ¿no? Bueno, se terminan creyendo esas cuestiones. ¿Sabes por qué? Porque la fe no está fundamentada en la palabra de Dios. La fe no está fundamentada en las cosas de Dios. Termino este estudio con lo siguiente, amado. ¿Realmente servirá la fe? Sí. Por ejemplo, mira lo que nos dice aquí la Escritura en el libro de Romanos. Quiero leerte lo que dice la Escritura en Romanos. Capítulo 10, verso 17. Lo leíamos casi hace un momento. Dice: así que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en esta última frase que dice el verso 17, dice: mas el justo por la fe vivirá. Realmente es la forma en que la Escritura resume cuán importante es la fe en el hombre. La fe está relacionada a la vida, dice: el justo por la fe vivirá. Para que haya vida en una persona que está en esta tierra, la fe es de suma importancia. Y quiero ponerte un ejemplo. Se hizo un estudio hace varios años atrás, antes de toda esta pandemia. Se hizo unos estudios en una universidad de Inglaterra, y el estudio tenía como propósito saber cuán útil era la fe para distintos pacientes o pacientes que tenían distintos padecimientos. Había un grupo de pacientes que eran creyentes, declaraban la fe en Jesús, la fe como cristianos, y otros pacientes que no tenían realmente fe, que no profesaban una fe, que eran ateos, que eran quizás gente que no tenía realmente una preferencia sobre alguna religión. Entonces, en ese estudio resulta que más del 60% de las personas que tenían fe fueron precisamente favorecidas en problemas cardíacos. Es decir, la fe les ayudó a prevenir problemas cardíacos en estas personas, más del 60%, más de la mitad.
Otras personas que pasaban ansiedad y alguna otra dificultad fueron precisamente también ayudadas en base a la fe, salieron más rápidamente de problemas de ansiedad, de estrés, algunos padecimientos relacionados con problemas psiquiátricos. Son personas que salieron más rápidamente de esos padecimientos, inclusive algunas cuestiones relacionadas a la depresión. Y eso por medio de que ellos profesaban precisamente la fe, o tenían una fe en Jesús. Entonces, si pensamos que la fe es algo que es de bien para el hombre, el justo por la fe vivirá, aún en un aspecto de salud, la salud mejora también en base a la fe. Aquí hay testimonios de hermanos, hermanas que tuvieron padecimientos, que fueron situaciones difíciles en su vida, y gracias a Dios, Dios obró en ellos, y esto por medio de la fe de ellos. Entonces, si pudiéramos pensar en que si es útil la fe, podríamos decir mucho, y no solamente mucho. Es tan importante la fe que, según lo que dice Mateo 1:17, tu vida depende de eso. La fe, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿de qué sirve la fe? Pues va a servir de mucho. Yo quiero mencionarte por último estos 4 puntos. Sirve, en primer lugar, porque por medio de la fe se recibe el perdón de los pecados. Y es el más importante de los milagros, o el más grande de los milagros que el hombre puede alcanzar, amado. La verdad es que Dios es bien grande, es bien hermoso cuando nosotros vemos personas que han sido sanadas, nos gozamos en Dios, le damos gracias a Dios. Cuando vemos que Dios ha actuado en hermanos, en hermanas, quizás al borde de la muerte, y Dios ha hecho un milagro, entonces hay muchas acciones de gracias. Alabamos a Dios por esa misericordia que Él ha tenido. Pero, amado, la verdad es que aún juntamente con esas maravillas que vemos, hay otro de los milagros más hermosos, y es el perdón de los pecados. Pero ese milagro, ¿sabes cómo se recibe? Se recibe cuando la persona que está arrepentida cree en el Señor Jesucristo. La persona que se ha arrepentido cree en Jesucristo, lo que Él ha hecho por Él en la cruz. Que Él ocupó el lugar que a ti te correspondía, lo ocupó en la cruz. Él recibió los latigazos, Él recibió los clavos, Él recibió la corona de espinas, Él recibió las ofensas, el escupitajo en su rostro, Él recibió los golpes en su persona para que tú no recibieras ese castigo por causa de tus pecados. Él lo abandonó, Dios, para que tú fueras realmente recibido, amparado. El Padre lo abandonó, lo dejó precisamente ahí padecer en la cruz a causa de los pecados. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado, dice la Escritura. Entonces, por medio de la fe, ahora se puede recibir este milagro, el milagro del perdón de pecados. Si tú estás arrepentido, y esa es la ordenanza que tenemos todos, a que nos arrepintamos, tú tienes que arrepentirte y tienes que buscar este milagro en tu vida. Quizás hay otras cosas que necesitas de Dios en tu vida. Necesitas la ayuda de Dios en tu matrimonio, necesitas la ayuda de Dios en tu salud, quizás necesitas la ayuda de Dios en otros aspectos de tu vida emocional, etcétera, pero no hay otra cosa más importante que este milagro que tú necesitas. Es encontrar el perdón de tus pecados. Y este milagro se recibe solamente por la fe. Cuán importante es que tú creas precisamente y tengas fe en lo que Él ha declarado en las Escrituras. Segundo punto, también es útil o es importante la fe, porque por medio de la fe nosotros somos hechos hijos de Dios. Eso es lo que describe la Biblia ahí en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ser hecho hijo de Dios significa que estamos siendo formados a la imagen
de Dios. Jesús decía ahí en el Evangelio de Juan que el Hijo no hace sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, en esa misma idea, el Hijo de Dios está queriendo hacer lo que ha aprendido y ha visto de Dios su Padre. Quiere amar, quiere vivir en la justicia, en la santidad, en la rectitud, en la bondad, en la misericordia, quiere obrar de esa manera. Ese es el ejemplo que ha recibido de su Padre. Y esto se alcanza por medio de la fe, amado. Por medio de la fe una persona puede precisamente ser formado a la imagen de Dios. Ese es el propósito que Dios tiene, lo describe las epístolas, Pablo lo decía a las iglesias, dice para que Cristo sea formado en nosotros, porque así como Él es, nosotros somos, decía también Pedro. Amado, nosotros tenemos que ser también formados a la imagen de Dios. Entonces, ¿de qué sirve la fe? Primera instancia, recibes una adopción, dice ser ahora hijo de Dios. Y ser transformado de acuerdo al propósito de Dios en tu vida. Tercer punto, podemos hacer frente a las tormentas de esta vida. Y eso lo vemos en las Escrituras, amado, por lo que nos habla la palabra de Dios. Por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 4, dice que había una grande tormenta, los discípulos estaban tan espantados que sentían miedo de hundirse y de perecer. Jesús estaba en la barca, lo despiertan, le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que nosotros estamos por perecer? Y Jesús les dice que por qué habían tenido miedo. ¿Cómo no tenéis fe? Les dice el Señor. Amado, entonces por medio de la fe podemos nosotros hacer frente a las tormentas. Si ellos hubieran tenido fe en ese instante, entonces ellos mismos podrían haber resuelto el problema de la tormenta. Jesús se levantó Jesús se levantó para hacer frente a esa tormenta y calmar la tormenta. Dice que aquel día se hizo grande bonanza. Seguramente tú como cristiano estás enfrentando tormentas. Bueno, algo que debemos tener presente es que así como Jesús estaba en la barca con esos discípulos, Jesús no se ha apartado de nosotros. Él sigue también en el mismo barco, está con nosotros. Ahora por medio de su Espíritu está con nosotros. Segundo punto es que Jesús por medio de la fe actuará precisamente en esa tormenta. Ahora Él físicamente no está para mandarle a esa tormenta que calle y que enmudezca. Pero ahora a través Cristo, de ese cristiano, de esa cristiana, de ese creyente que está pasando la tormenta, Dios quiere hacer el milagro. Es decir, que sea glorificado el nombre de Cristo. Otras personas lo van a ver, como vieron aquel día, cómo Jesús cayó la tormenta. Jesús quiere hacer eso mismo a través de ti. Que otras personas, a través de lo que tú estás enfrentando, también puedan creer en que Dios es un Dios todopoderoso. Podríamos decirlo de la siguiente forma, que la fe nos da la seguridad en el poder de Dios. Es decir, nos ayuda a tener seguridad en que Dios va a hacer las cosas, de que Dios actuará para glorificar su nombre. Pero aún más allá de eso, amado, aun cuando Cristo no calmara la tormenta, mi fe es la que me hace estar firme en no dudar en el amor que Dios tiene para conmigo. Amén. Así es que no esperes solamente que Jesús calme la tormenta. Tu fe o la fe que Dios quiere ejercer en ti es una fe que no te hace dudar aun cuando la tormenta no ha sido tranquilizada y calmada. Tú no dudas del amor que Dios tiene para contigo. El último punto, también Dios por medio de la fe hace su obra en nosotros. Y es muy claro, por ejemplo, lo que dice ahí Hebreos 11:6, mira, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios, yo quiero decirte, según lo que habla, por ejemplo, la epístola ahí en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, verso 11, al final de ese versículo, mira lo que dice.
Dice, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Está hablando el apóstol Pablo diciendo que él oraba siempre por la iglesia en Tesalónica. No creo que es exclusivo para los tesalonicenses, sino para todo creyente, porque Dios tenía un propósito de bondad, un propósito bueno para esa iglesia, y de toda obra de fe. Toda obra de fe, toda obra que tiene que estar acompañada de la fe. Si no hay fe, entonces las obras no son manifestadas. Es decir, si tú eres un cristiano, ¿cómo vas a vivir en una vida llena de pecado y de maldad, obedeciendo a Dios? ¿Cómo lo vas a hacer en tus fuerzas? No, necesitas la obra de Dios en ti y además la fe. La fe precisamente para poder llevar una vida que agrada a Dios. Dios quiere hacer esa obra en ti, pero todo depende de la fe que tú tengas, amado, o mucho tiene que ver la fe que tú tienes. Dios va a actuar a través de su palabra para fortalecer tu vida si tú la lees con fe. Si tú llevas a cabo tus actividades, tus cosas, predicas a lo mejor, tienes una obra de misericordia, tienes como padre un propósito de dirigir a tus hijos, pero no tienes fe en dirigirlos, estás solamente actuando en base a lo que observas y ves. Quizás hasta tu fe de que tus hijos cambien, la esperanza de que tus hijos un día se vuelvan a Dios, ya la has perdido porque solamente es en base a lo que estás mirando y no tienes la fe para creer en lo que Dios puede hacer. Pues como decía el Señor, conforme a tu fe te será hecho. Más bien yo creo que es un reto para nosotros como creyentes. Hay quienes creen que Dios puede hacer grandes cosas y entonces emprenden grandes cosas, como decía este misionero que se fue a la India precisamente a poder establecer el reino de Dios en aquel lugar. Si crees que Dios puede hacer grandes cosas, entonces tú tienes que emprender grandes cosas. William Carey, el misionero que se fue a predicar el evangelio a la India. Amado, entonces Dios tiene como propósito que nuestra fe sea una fe fortalecida, pero como dice aquí, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿De cuál de los dos quieres ser tú? Como leíamos al inicio esos dos relatos, aquellos que admiraron a Jesús por su fe o aquellos que que asombraron a Jesús por su incredulidad. Vamos a cerrar nuestros ojos, les invito a ponernos de pie y terminamos aquí. La fe viene por oír la palabra de Dios, así es que busca a Dios a través de su palabra y que Él esté dirigiendo esa palabra para que dé fruto en tu corazón. Que tu fe sea fuerte precisamente para poder hacer frente a las cosas que tienes delante, aún para ser un hijo de Dios, para recibir este milagro, el perdón de pecados, para que Dios complete su obra en ti. Amado Señor, gracias pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra siga actuando en nuestros corazones. Aún Señor, cada vez que vamos a las Escrituras sigue hablando a nuestras vidas. Ayúdanos a conocerte cada vez más. Padre, ayuda a nuestra fe, Señor. Nuestra fe te necesita ser fortalecida, afianzada. Necesita ser, Señor amado, transformada aún. Queremos pedirte que sea tu Espíritu actuando a través de la palabra. Renuévanos, Señor. Ayúdanos a ser aquellos hijos que tú esperas que nosotros seamos, hijos tuyos, hijos de Dios. Ayúdanos aún a hacer aquella obra de fe que tú has preparado también para nosotros. Señor, pedimos que nuestra fe sea mayor, crezca, para que alcancemos aquellas tierras, aquellos lugares que tú nos pones delante, Señor, para conquistar, para vencer en aquellas batallas, para poder salir, Señor, victoriosos en aquellas tormentas. Que sea la fe la que nos ayude a permanecer en pie, Señor, en medio de toda esta circunstancia o situaciones que se viven. Padre, en el nombre de Jesús, gracias
seas tú, Señor, glorificándote en nosotros, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Terminamos aquí esta reunión. Con el favor de Dios estamos aquí el siguiente domingo. Que tenga usted buena tarde. Estamos para servirle. Dios les bendiga.